Y estamos en comunicación con la doctora María Laura Garrigós. Gracias, doctora. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, aquí estamos repasando algunos de los personajes detrás de esta trama de justamente espionaje montada presuntamente por el gobierno de Mauricio Macri, en la cual evidentemente el servicio penitenciario también tenía algún tipo de vinculación, parte de lo cual termina siendo una de las razones por las cuales se decide la intervención, que termina estando a su cargo. ¿Es así, doctora? En realidad no sé, no puedo asegurar que esto haya sido estrictamente así. Se me ocurre a mí, solamente se me ocurre a mí, que esta circunstancia de la causa del doctor Villena atrajo la atención del presidente y decidió ocuparse del servicio penitenciario, pero no estrictamente por esta causa, sino para poner un poco de orden y modernizarlo y aprovechar la oportunidad para traerlo al siglo XXI en todo lo que fuera posible, ¿no? Es evidente. Digo que antes de esto el señor presidente estaba un poco ocupado. Sí, uno imagina que sí. Bueno, las cárceles estuvieron este año en la primera plana de todos los medios de comunicación a raíz de otro tema, antes que del espionaje. Ha tenido esto que ver con las condiciones de hacinamiento en muchas unidades, que entre otras cuestiones provocaron las protestas por la posibilidad de la propagación del COVID-19. Ese es uno, me imagino, de los escenarios de mayor conflictividad con el que se encuentra usted. Y esto es el problema en este momento más acuciante, digamos, ocuparse de esta cuestión. Igual, digo, a raíz de lo que ocurrió en el penal de Devoto, se armó una mesa de diálogo, se está trabajando muy bien en ese sentido, el servicio penitenciario y los representantes de los internos, la Defensoría General de la Nación, las cámaras penales, el Ministerio de Justicia han acordado unos puntos básicos para resguardarse de esta pandemia, ¿no? Y está trabajando allí también personal, se ha requerido la colaboración de personal del Ministerio de Salud para la revisación de los internos, y se han tomado todos los recaudos posibles para evitar que el virus ingrese a las unidades. Porque una vez que el virus ingrese a las unidades, lo cierto es que la posibilidad de aislamiento es escasa. Además, se están construyendo en Devoto cubículos unicelulares, digamos, para poner camas aisladas, ¿sí? Hay gente que resulta contagiada para evitar la propagación y de momento no están ingresando directamente a las unidades de los internos sin pasar previamente por las alcaldías de la Ciudad de Buenos Aires, en este ámbito, ¿no? En el AMBA, sin pasar por las alcaldías de la Ciudad de Buenos Aires, donde permanecen unos 12, 14 días bajo revisación médica para ver si ostentan síntomas del virus, y en ese caso recibirán el tratamiento adecuado, y si no, después ingresan a la unidad. Doctora, buenas noches. Entiendo que el trabajo exclusivamente carcelario debe llevarle mucho tiempo, insumirle mucha gestión, debe tener un montón de problemas por delante. En todo este tiempo, ¿ha tenido tiempo de comunicarse con el juez Villena? Porque el tema de la supuesto A ver, yo empecé el viernes, hoy es feriado y mañana es mi segundo día de trabajo. Pero sí, hablé con el doctor Villena, solamente para ponerme a disposición del doctor Villena y decirle, bueno, que le voy a preparar una vía burocrática, digamos, una vía administrativa, para que cualquier necesidad que él tuviera en relación con esta causa o con cualquier otra, tuviera rápida respuesta del servicio penitenciario y pudiéramos satisfacer lo que el doctor necesite. Esto porque el doctor Villena, por su jurisdicción, es al juez al que le tocan todos los habeas corpus de Seiza. Así que nosotros necesitamos que ese juzgado tenga todo lo que necesita para poder trabajar. Pero independientemente de esta situación que tiene que ver con la relación institucional, ¿hablaron algo del tema del alambrado del pabellón del IRIC, del pabellón 6 de Seiza? De ninguna manera, porque nosotros no somos parte del expediente, así que no podría preguntarles sobre el expediente, de ninguna manera. Y es cierto que nos ha pedido informes sobre determinados agentes del servicio, no tengo los nombres en la cabeza, no los recuerdo. Nosotros hemos mandado los informes y sobre eso también
tendremos que elaborar las correspondientes actuaciones administrativas, como se hace en cualquier dependencia ante una causa penal en trámite, ¿no? Una breve, muy chiquita para cerrar el cuadro. Sí. El Servicio Penitenciario Federal no es un particular damnificado en el caso de que se compruebe que ha habido un cableado ilegal. ¿Ustedes no serían víctimas? Damnificado en el Código Federal, expositor. No hay, tendría que ser querellante. Y de momento el servicio no es el agraviado. Los agraviados son estas personas que está citando el doctor Villena y a los que les está exhibiendo la prueba. Sea como fuere, esta causa y también la situación del coronavirus ha generado, afortunadamente, que el poder político reparara en la necesidad de actuar, de hacer algo. Y nos gustaría saber, teniendo en cuenta que para este programa ha sido y seguirá siendo una prioridad el tema de cómo se trabaja con las personas privadas de su libertad, ¿cuál es el plan que usted le ha presentado al presidente para avanzar con las modificaciones que uno imagina usted implementará o intentará implementar a lo largo de este periodo de intervención del servicio penitenciario? La intervención es por 6 meses. El primer mes es un estado de situación para ver cuál sería lo más urgente, cuál sería la cuestión más urgente que tendríamos que abordar. Pero en principio me parece que lo más urgente va a terminar siendo cómo se reparten los gastos del servicio penitenciario y la comida del servicio penitenciario. Después habría que ver qué está pasando con educación y trabajo, que eso no está tan mal. Por supuesto, infraestructura, logística, porque usted sabe que el traslado de detenidos es un problema serio, complicado, y hay que estudiar cómo se puede aligerar o qué soluciones se le pueden dar. Y desde ya la comunicación de los internos con su familia, para mí es importante, sobre todo en una situación como la que estamos padeciendo ahora. Así que también esto ya se había empezado a hacer antes de que yo llegara al cargo. El Ministerio estaba dotando de computadoras para que los internos pudieran tener videoconferencia con su familia y con sus letrados. Claro que por mucho que se haya hecho, no se cubren todas las necesidades. Así que vamos a ver de seguir trabajando en ese sentido. Una pregunta de su ámbito familiar, si me lo permite. ¿Puede ser? ¿Cómo no? Dependiendo. Usted pregunta y yo después le digo. Perfecto. Cuando usted comunicó que se iba a hacer cargo de esta responsabilidad, alguna vez Walter Nelson en una pelea de box dijo, salí de ahí maravilla. ¿Cuántos familiares le dijeron, salí de ahí maravilla a usted? Usted sabe que yo tengo un solo hijo que es abogado y es secretario de Ejecución Penal en la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires. Así que me dijo, bueno, mamá, yo voy a ser el primero en criticarte. Bien. Bueno, pero a ver, detrás de eso hay un mensaje también. Me parece que es importante porque cuando hablamos sobre qué hacer con las personas privadas de su libertad, existen doctrinas y formas de pensar en términos del derecho penal y que muchas veces confrontan y llegan a la opinión pública, tal vez distorsionadas. Entonces aparecen los tipos que te dicen, no, Zaffaroni, porque Zaffaroni es el que quiere que todos los presos salgan en libertad y las garantías para los presos y qué sé yo, esas cosas, hay que darle garantías a la gente que es víctima de la inseguridad. Si se generan esas discusiones que a veces no tienen demasiado sustento y formato ideológico o en todo caso de las ideas más profundas y arraigadas en las leyes, sino que tienen que ver tal vez con el desconocimiento. En ese aspecto, ¿qué es lo que se piensa hacer desde el punto de vista práctico y filosófico con el detenido? Bueno, le cuento que eso no es resorte ni de la interventora, ni siquiera de la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios. Eso, en todo caso, es resorte de quien baja los lineamientos, la ministra de Justicia, el presidente de la Nación. Pero lo que sí es resorte de la gente que trabaja en la subsecretaría y en esta intervención es cumplir con las directivas de Naciones Unidas. Y sobre eso no hay mucha discusión, ¿no? Doctora, hubo en estos días, a partir del tema de la pandemia, una experiencia relativamente nueva, que fue el de habilitar los teléfonos celulares para que los detenidos, ante la imposibilidad de comunicarse con sus familias,
personalmente por el tema de visitas, tuvieran un contacto más fluido. ¿Tiene idea de cómo funcionó eso? ¿Vino para quedarse? ¿A partir de ahora los detenidos van a poder usar los celulares para estar más en contacto con su familia? Están elaborándome un informe respecto de Ajá. eso, parece que hubo algunos inconvenientes, todavía no tengo el informe, espero tenerlo en esta semana. Bien. Otro dato que tiene que ver con el uso de la tecnología. Hablando el otro día con usted algo recién mencionó, hacía específica referencia al tema de potenciar las posibilidades de conectar a ese detenido, ese privado de su libertad, con el mundo exterior, tanto con su entorno familiar, con sus afectos, como también con la posibilidad de una capacitación, eventualmente un trabajo. Me imagino que para eso hace falta una inversión en herramientas. ¿Hoy están en condiciones en el servicio penitenciario de hacerlo? Estamos a lo mejor en condiciones de conseguirlas y de ver cómo las gestionamos. No es tan complicado desde el punto de vista técnico. De hecho, hoy todos estamos trabajando con los Zoom y haciendo teletrabajo y las cosas están funcionando igual. En realidad, en materia de capacitación, parece que el asunto está bastante bien encaminado. Hoy además contamos con todas las universidades del conurbano, digamos que la oferta de capacitación para los internos es bastante importante. Nos faltaría, es cierto, a lo mejor un poco de tecnología y de ver cómo ubicarla, pero no es imposible. Le voy a hacer No una es soñar con la luna, ¿no? Doctora, le voy a hacer una pregunta tramposa. Le digo esto porque es tramposa, a ver qué me dice. ¿Qué pasa? Bueno, está bien, el que avisa no traiciona. A ver, en la Argentina, ¿faltan cárceles o sobran presos? Ni una ni la otra. En este momento el servicio penitenciario ni siquiera tiene más plazas que los internos que tiene alojados. Ah, mire qué dato ese. Es cierto que no las tiene donde las necesita, ¿no? A lo mejor tiene plazas vacantes en algunas unidades de provincia y no tiene todas las plazas que necesita en las unidades de acá del AMBA. Pero en este momento también es cierto que no está ingresando gente prácticamente ahora y a lo mejor yo tengo la esperanza de que esta pandemia nos enseñe que la cárcel no es el único recurso para la detención preventiva o para retener durante el proceso a un individuo. También con las pulseras podemos avanzar hacia modalidades más técnicas, más modernas y evitar el encierro en las unidades en esta forma en que lo estamos llevando adelante, ¿no? Perdóname, Mauro, es bueno que aclare esto, doctora, porque el otro día había habido medio como una confusión respecto de algo que usted te dijo, es que obviamente en la cuarentena el índice de delito desciende dramáticamente porque está todo el mundo encerrado. Ahora, es normal que cuando vuelva a la normalidad, ese índice en comparación con lo que pasa hoy tenga un crecimiento. Y es que vamos a volver a los guarismos anteriores. Claro. Sí. Es muy difícil eludir. Pero esto es bastante difícil, bastante diferente de decir que va a explotar el delito cuando termine la cuarentena. Las hordas de delincuentes van a salir. Bueno, lo que pasa es que, bueno, hay que querer interpretar. Yo no dije eso, pero la interpretación puede darse de cualquier manera, ¿no? Si tuviera que calificar, por último, doctora, yo no sé si usted ya tiene un diagnóstico acabado del estado de las cárceles federales en la Argentina. Si tuviera que puntuarlo hoy como si fuera una docente de la Facultad de Derecho, ¿qué puntaje le pondría? Y entre un 5 y un 6, ¿le parece? ¿Está bien? Porque es mejorable, pero no es aplazado. Ajá. Buen dato ese, buen dato. Mauro, ¿me permite una postdata? Una más cortita. Porque el público se renueva y le pregunté a la doctora en el programa de Chiche Helblum si este país iba a funcionar mejor cuando se discuta menos de fútbol y más de política, democracia y justicia. Y usted me dio una respuesta muy concreta respecto a la educación en las cárceles. La invito a reiterarla, ¿puede ser? El 90% de los internos que completan sus estudios secundarios en las unidades de detención no vuelven. Qué dato Bien, eso, ¿eh? datazo. 9 de cada 10 que completan
su proceso, digamos, no vuelven a caer en el delito y por ende no vuelven a ser detenidos. O por lo menos saben escapar. No. Doctora. Lo que quiero decir es que la capacitación es otorgarle posibilidades al individuo para elegir otra forma de vida. Claro, clarísimo. Gracias, como siempre. Un gusto siempre conversar con usted. Bueno, muchas gracias a ustedes. Toda la suerte, que la va a necesitar. Último momento. El jueves se anuncia